Y es momento de saludar al señor Carlino Velázquez, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, para actualizar los datos acerca de la ejecución presupuestaria. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Por lo que sabemos de lo que impacta en la economía, en atención también a lo que se anunciaba hace algunos meses en lo que hace al plan de gobierno, en lo que hace a la reactivación económica y por sobre todo en lo que se traduce esto también en la economía local. Señor Carlino, ¿cómo está? Buen día, Edgar. Buen día a la teleaudiencia. Muy bien. Y bueno, charlemos un poco de nuestros temas. Y nos gustaría, por sobre todo, conocer más acerca de cuánto se ha avanzado, de cómo estamos en este sentido, y para que los televidentes también puedan conocer más acerca de la ejecución presupuestaria, que hablamos siempre que es algo muy importante, porque también nos permite de cierta forma interpretar cuánto se ha ejecutado y en relación directa que tiene con el desarrollo de las obras. Sí. Eh, Estamos en un año complicado, ¿verdad? Un año complicado donde, por un lado, estamos saliendo de la pandemia, queremos regresar a la normalidad, pero por otro lado, también necesitamos seguir dándole algún impulso a la economía por el lado del gasto público, especialmente el gasto de calidad, que es el gasto de capital, ¿verdad? Muchas veces medimos el déficit, ¿verdad? Y decimos, este déficit está financiando con deuda y la deuda es mala, ¿verdad? La deuda per se no es mala, la deuda es mala cuando financia gastos que no tienen productividad, ¿verdad? Nosotros en este caso no estamos con eso. Nosotros financiamos gastos con productividad a media, corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque estamos haciendo inversiones en la economía. Si gastamos en la economía, ese gasto no se esfuma, ese gasto se queda en una ruta como un puente, como un nuevo acceso a alguna zona productiva, etcétera. Entonces, estamos conversando con el fisco para mantener esta dinámica. El año pasado habíamos tenido en el plan financiero $1.000 millones de gasto que podríamos realizar. Este año eso se redujo a 670 y lo que estamos teniendo hoy día es también un poco menos de la mitad todavía para poder ejecutar en el año, ¿verdad? Por lo tanto, estamos jugando, digamos, con dos cosas. Por un lado, regresar al equilibrio fiscal de mediano plazo y por otro lado, mantener la dinámica de la economía con el gasto público en estas inversiones. Ahora, cuando hablamos de esta reducción de 1.000 millones pasar a 600, creo que nos había mencionado, ¿qué nos espera? ¿Está en alguno o podría comprometer alguna de las obras que vienen desarrollándose? Sí, nosotros teníamos un nivel de contratación a nivel, digamos, de nuestras obras públicas en torno a los 267 mil trabajadores, ¿verdad? Esto se redujo ya en unos casi 40.000 trabajadores en los últimos 2 meses. Ciertamente, ninguna sola de nuestras obras han parado todavía, ¿verdad? Nadie dejó todavía de hacer una ruta, un hospital, un puente, pero el nivel de contratación ya se ha reducido, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Porque no estamos recibiendo los recursos para poder pagar en tiempo y forma a los contratistas. En este año nosotros no hemos tenido ni un solo contrato nuevo en términos de obras sin financiamiento, o sea, de obras con financiamiento local, con financiamiento, digamos, discrecional del Ministerio de Hacienda. Y aún así, incluso en los proyectos que son financiados por organismos multilaterales, ¿verdad? El fisco nos ha reducido la posibilidad máxima de gastar en el plan financiero y eso se está reflejando, ¿verdad? Hace un par de días el Banco Mundial publicó también una proyección del crecimiento económico en la zona, en América Latina, y hemos quedado nosotros en el último lugar justamente porque demasiado rápido estamos bajando el freno, digamos, a esta dinámica de mantener, digamos, el gasto interno con el gasto público. Precisamente en el tiempo en que nosotros deberíamos de mantener, ya estamos frenando, ¿verdad? Y eso no nos podría llevar a buen puerto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se pretende lograr el equilibrio en atención a lo que nos menciona, una política económica más expansiva? Luego hoy día se vuelve a la contracción, de cierta forma los números se van ajustando, pero como bien menciona, obras que si bien hasta el momento no han parado,
¿Esto ya tuvo su efecto directo en las contrataciones, en las descontrataciones por sobre todo 40.000 funcionarios que hoy día están afectados o aquellos que sabemos por contrato estaban operando hoy día están sin trabajo? ¿Esto podría acrecentarse? Sí, podría presentarse si es que no recibimos el financiamiento, ¿verdad? Hoy justamente estamos leyéndole al ministro de Hacienda, ¿verdad? Urgiendo al Congreso la aprobación de dos líneas de crédito donde nosotros tenemos participación para pagar, digamos, las deudas y seguir cumpliendo con los compromisos también de algunas obras que siguen, digamos, trabajando, ¿verdad? Hasta el día de hoy no hemos recibido ni una sola comunicación de parte de nuestros contratistas de que han parado una obra específica, pero sí el nivel de contrataciones nos han informado que se ha reducido. ¿Por qué? Porque falta el flujo de inyección de pagos, ¿verdad? Ellos están financiando hoy día a través del sistema bancario, a través del sistema este que habíamos implementado el año pasado, ¿verdad? Que es el descuento de sus facturas, los certificados que ellos presentan, le digamos, perfeccionamos, le completamos y ellos con eso pueden ir a tomar un crédito en el sistema bancario, ¿verdad? Sin embargo, eso también tiene un límite, ¿verdad? Lo que precisamos es que trabajemos coordinadamente con el fisco para que ellos, así como a nosotros nos exigen en el presupuesto seguir y continuar con los contratos de proyectos vigentes, ellos tienen que poner los recursos, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahí tenemos que ser, digamos, creativos y tenemos que ser profesionales, ¿verdad? Y serios y no ralentizar todo este sistema, ¿verdad? Porque la manera en que estamos hoy día trabajando nosotros es a media máquina prácticamente, ¿verdad? Porque no estamos pudiendo cumplir con los contratistas, ¿verdad? Y eso justamente puede estirar a toda la economía, por más que la economía del gobierno no es el dominante, digamos, en términos de monto a nivel global, el sector privado domina el 90% de la economía paraguaya. Sin embargo, es como una especie de motor de arranque, ¿verdad? Si el gobierno empieza a ralentizar todo el sector privado también detrás va parando, ¿verdad? En una situación, digamos, de todavía post-pandemia, donde de repente empiezan otra vez a surgir brotes, es peligroso poner un freno de mano tan fuerte, tan rápidamente, ¿verdad? Ahora, ¿a cuánto asciende la deuda si hablamos de estos primeros 6 meses? Ahora mismo tenemos algo así como unos 320 millones de dólares. De los De esos 600, son de los 600 asignados para este año. 320 millones de dólares es lo que nosotros le debemos a nuestros contratistas, a nuestros proveedores, ¿verdad? Eso es una parte, está en el sistema bancario, las empresas ya han descontado en el sistema bancario y otra parte, bueno, pues ellos siguen manteniendo con recursos propios. Ahora, cuando hablamos de estos 320 millones de dólares, tenemos que sumarle los intereses de lo que significa este proceso de bancarización por el que están atravesando o ya se, digamos, incluye esto. Eso es solamente capital, eso vamos a sumar el día que nosotros paguemos. Eh, Cada día que pasa se van acumulando intereses, ¿verdad? Eso también tiene que mirar el fisco para tomar la decisión de pagar hoy o pagar mañana, ¿verdad? Y las tasas están en cada uno de los contratos y está en función a las tasas del mercado, ¿verdad? Que no son precisamente las mejores porque justamente son tasas de plazos cortos, ¿verdad? Se supone que un comprador tiene que prever, digamos, el financiamiento y eso está previsto en el presupuesto, se dice cuánto se va a gastar y se dice cómo se va a financiar. Entonces, nuestro financiador, en este caso el fisco, tiene que proveer esos recursos y de la manera en que se indica en el presupuesto para que podamos continuar con esto, ¿verdad? Porque lo que pasa es que nosotros no compramos papelería ni medicamentos, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, este año voy a comprar en lugar de 1.000 cajas, 500 cajas. Nosotros compramos una ruta, un puente. Eso tiene una extensión de 50 kilómetros, el puente tiene 8 kilómetros y se produce no en un solo periodo, se produce en 2 o 3 periodos, que es lo que estamos haciendo. O sea, arrastramos gastos que hace 2 años o 3 años ya se habían iniciado el contrato y no podemos decirle a la empresa para un poco este mes porque no tengo para pagar todo este año, porque son en realidad contratos que tienen su penalización también si ellos pagan, ¿verdad? Entonces, hay un calendario de cumplir de parte de ellos. Si nosotros no le pagamos en tiempo, tenemos que pagarle un interés moratorio. Si ellos no cumplen con el calendario, nosotros le vamos a cobrar una multa, ¿verdad? Al final del proyecto. Por lo tanto,
no es muy sencillo, digamos, y no es comparable básicamente con otro tipo de gastos. Además, Totalmente. el gasto que Ahora esta línea de crédito que han solicitado al ministro, ¿de cuánto estamos hablando? hoy día creo que hay dos pedidos de crédito en el Congreso, uno de 200 millones de dólares y otro de 240. De los 200, 100 nos tocaría a nosotros, y de los 140, 140 se llama a nosotros. O sea que hay un pedido de financiamiento de 240 millones de dólares hoy día en el Congreso que está pendiente de aprobación. Y esa línea de crédito no son créditos nuevos como muchas veces se instala en la prensa, ¿verdad? Esos son créditos que ya están aprobado o preaprobado en el presupuesto. ¿Cómo pasa esto en otros países? Se aprueba el gasto y automáticamente también ya se aprueba el préstamo. En el caso nuestro, no ocurre así por un artículo de la Constitución donde dice que cada préstamo en particular tiene que volver al Congreso a ser tratado. Y eso es lo que estamos esperando que se apruebe ahora. ¿Quiénes financiarían esto? ¿Quiénes serían los que den respaldo? Son dos créditos programáticos, creo que uno es de CAF y otro es de BID. Ahora, si tenemos que hacer un análisis pese a la deuda que viene arrastrándose, ¿de cuánto hablaríamos en porcentaje de ejecución que se tiene hoy día? Hoy día, la ejecución, entre comillas, contable que nosotros hemos pagado está en torno al 40%. 27% el mes pasado, o este año, este mes, sumamos unos 50, serían como 40%, ¿verdad? Del plan financiero. El plan financiero, no del presupuesto global, porque el presupuesto global inicial para obras fue de 6.900 millones, o sea, unos 1.000 millones de dólares. Esto fue recortado a 640 millones de dólares, 4.480, ¿verdad? En términos de plan financiero. Y bueno, comparado con el plan financiero, es una ejecución de solamente 40%, ¿verdad? Y sin embargo, el grueso, o sea, el total del PGN, los 6.926, son contratos ya vigentes. Ahí no hay ni un solo contrato nuevo ni llamado nuevo que este año podríamos hacer con fondos locales, ¿verdad? Son todos proyectos que tienen financiamiento, por un lado, de multilaterales, y por otro lado, autorizado su ejecución o continuación, el caso, por darte un ejemplo, ¿verdad? El caso del el puente Chaco y la costanera de Pilar, el Hospital del Sur, el Hospital de Coronel Oviedo, son proyectos grandes, ¿verdad? Sumado, eso da algo así como 500 millones de dólares, justamente que es lo probablemente a finales de año, un poco menos, vamos a dejar de pagar si es que no tenemos estos financiamientos. Deberíamos de tener en cuenta que sumado, como bien decíamos, a esta deuda debemos de agregarle los intereses, lo que finalmente echa por suelo todo ese proyecto de plan financiero que uno hace al arrancar un proyecto en donde, entre comillas, los números tienen que cerrar para poder justamente dar continuidad a un proyecto. Esto hoy día, de hecho, que ya compromete mucho más a nuestra economía y por sobre todo hay un agravante que no están obteniendo respuesta. ¿Hay una fecha límite para esto? No, la fecha límite siempre es el 31 de diciembre. El presupuesto nace el 1 de enero y muere el 31 de diciembre. Y año tras año, digamos, nosotros tenemos ese pesar en el sentido de que nos autorizan seguir ejecutando los proyectos porque son contratos plurianuales. Prácticamente nosotros no tenemos contratos anuales, solamente todos son contratos plurianuales. Y lo hacemos dentro del marco, digamos, de la ley de inversión pública, ¿verdad? O sea, todos nuestros proyectos tienen lo que nosotros llamamos técnicamente el código SNIP, o sea, está aprobado por los organismos, digamos, de gestión de ese tipo de cosas de gasto, ¿verdad? Por lo tanto, no hay nada ilegal en eso, ni podría haber, ¿verdad? Y por un lado. Y por otro lado, cada año el Congreso nos sigue aprobando la continuación o la continuidad de esos proyectos, ¿verdad? Ahora bien, lo que estamos viendo que no es correspondido correctamente es la aprobación del financiamiento, digamos, de parte del Congreso cuando nosotros no podemos parar las obras. Nosotros no podemos decirle a una empresa, mira, vamos a parar la obra y vamos a esperar julio, agosto, cuando el Congreso me apruebe el préstamo, ahí recién puede continuar. Porque hay cuestiones físicas detrás, ¿verdad? No podemos dejar 16 columnas de un puente en el río y esperar que luego nosotros le paguemos, porque hay temas físicos de por medio, ¿verdad? La vestida, Claro, totalmente, se puede echar a perder todo esto. Señor Carlino, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la predisposición.
Vamos a estar atentos a esta solicitud del pedido al ministro y bueno, a ver si se puede dar esto en atención también a lo que hoy menciona, estas obras que están en proceso, muchas de ellas, y por sobre todo también el impacto que esto tiene en la economía, las empresas que sabemos contratan al personal y por sobre todo a lo que se apunta en la reactivación económica. Señor Carrillo, muchas gracias. Hasta la próxima. Que tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo. Sigamos haciendo nuestro trabajo. Hasta la próxima.